Entonces, demócrata, es difícil porque yo estoy jugando cada vez más a la neutralidad. O sea, de verdad yo no tengo ningún afecto, ninguna persona política alguna. De verdad yo tengo una frigidez política. Y yo quisiera jugar a la neutralidad, pero me duele. Me duele el retroceso que ha vivido mi país, sobre todo un gobierno que nació con tanta esperanza. Porque de verdad Luis Abinader le dieron licencia para hacerlo todo. Bienvenidos al Demócrata TV, una entrega más. Un gusto para Francisco Tavares conectar con todos ustedes. Recuerden que estamos desde Teleradio América, 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, Romana TV, Canal 42, Sí TV, Canal 1. Un saludo a José Clase, a Damián Báez. De la misma manera, Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago para el mundo, TVIC Hispanic, una gran cadena local e internacional para la comunidad de dominicanos en el exterior. Y el ecosistema digital, conectando a través de todas las redes sociales nuestro equipo de prensa y periodístico cubriendo las incidencias que impactan en toda la agenda nacional. Una dama exquisita, brillante, inteligente, sagaz, crítica y de posiciones muy firmes, pero siempre comprometida con los mejores intereses de la nación. Una especie de asignatura pendiente, de entrevista pendiente con Susana Gautreaux, esta dama de hierro, como la veo yo, siempre dando lo mejor por el país. Bienvenida, Susana, a este espacio, a tu casa. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Así es, y tuve que pedirte que me invitaras. Ay. ¿Verdad? Entonces yo misma me joseé esta entrevista y estoy muy... ¿Tú te sientes bien? Yo me siento mejor. Yo creo que mejor de estar, me gusta tu estilo de comunicación. Gracias, de verdad. Moderno y profundo, y son cosas que no se dan juntas, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues yo tengo que estar allá con el demócrata. Sabe que tenemos una amistad ya hace un tiempo importante. Así es. Nos seguimos, pero sobre todo le doy mucho seguimiento a tus opiniones, a tus criterios profundos, técnicos, pero también sentidos, y hablas con el sentimiento. Y es un privilegio para mí. Asumo la responsabilidad de que no hayas estado antes aquí en esta casa de la democracia. Pues así es mejor, porque así te obliga de que tengo un pasivo y me vuelve y me trae. Pero ¿sabes? claro, una estrategia mía de quejarme adelante. Cuenta con eso, Susana. Estamos viviendo momentos difíciles. La sociedad reclama muchos cambios, transformaciones. El gobierno del presidente Luis Abinader ha estado navegando entre un presidente que asume la palabra, el discurso, pero que tiene dificultad para ejecutar, y de alguna manera u otra hemos estado esperando un relanzamiento del gobierno. ¿Qué significa para ti el momento histórico que vive el presidente como jefe de gobierno y de un gabinete que no acaba todavía de ponerse, si se quiere, en sintonía con el mandatario? Mira, yo creo que más que un relanzamiento es un lanzamiento. Luis Abinader en algunos aspectos no ha entendido que él es el presidente y que ya agotó 4 años. Y que agotó 4 años y logró precariamente, para mí precariamente, montarse en la misma ola de anti-PLD, anti otros gobiernos, y les renovaron la licencia, como decirle, bueno, te vamos a otorgar nuevamente el cetro, tal vez no pudiste hacer todo lo que prometiste, que lo prometiste todo, ¿eh? O sea, yo no había visto un gobierno que haya subido sobre la base de prometerlo todo. Por eso es que tú ves que le pueden poner el antes y el después en un mismo tema de una forma demasiado evidente, y le dieron nuevamente la oportunidad y no lo entiende, y no lo entiende. Y yo hablo de Luis Abinader, he evitado el chanceo que le habíamos dado a Luis Abinader durante 4 años, no, que mira que es fulano, que pensejo, porque no solamente este es un país presidencialista, es que si algo sí ha tenido Luis
en continuidad con el sistema es demostrar que él es un presidente presente, que él decide y que él interviene. Tanto interviene él que en algunos aspectos donde la institucionalidad ya hace tiempo había superado la figura presidencial, él ha ocupado esos espacios. O sea, fue y se pareció al Comité de Salario aquella vez, hace 4 años, y anunció el aumento, y ahora hizo lo mismo, y en muchísimas cosas él ha usurpado, bueno, no voy a usar usurpado, pero se ha abrogado el derecho de abocarse. Entonces Luis es el responsable de esto que estamos viviendo. Yo creo que debe lanzar su gobierno y entender que él es el presidente de la República, que él es responsable de la gente que designa, él es el responsable de la gente que fiscaliza, que evalúa y que cambia. Y que ya no puede hablar de la pandemia, ya no puede hablar de Danilo, ya no puede hablar de... O sea, ya, presidente, gobierne y asuma la responsabilidad de lo bueno y de lo malo de su gobierno. Pasado el 27 de febrero con la rendición de cuentas, se siente de alguna manera u otra como que un discurso de rendición de cuentas y el otro se parece mucho, pero en este el presidente no prometió ninguna nueva obra, pero duró 2 horas y media compartiendo logros. ¿Hasta qué punto esos logros son parte de ese fenómeno de la burbuja que atrapan a los presidentes con sus equipos? Porque yo sentí ya, pasado todos estos días, te confieso, que el presidente estaba convencido que todo lo que él estaba diciendo es correcto y que el país de repente se corresponde con esas transformaciones que él narró. Mira, por lo menos ya ha llegado a un punto de madurez. Lo que hemos estado cerca del Estado, de los gobiernos, de la vida pública, que vimos como aquí se montó una percepción increíble. Sabíamos que este equipo, que llegaba sobre los hombros de esa expectativa mágica, sabían que no eran practicantes de la taumaturgia, que ellos no iban a poder hacer milagros, pero ellos no lo sabían. Otros políticos más viejos utilizaban esa ilusión. El problema de Luis Abinader de que no fue un ejercicio de tigueraje político al estilo de los viejos políticos que sabían encantar a la gente. Él realmente no tenía idea de lo profundo, espeso, complejo, complicado, laborioso que era todo aquello que él estaba prometiendo, porque sus equipos técnicos se le decían: no, presidente, esto se trata de esto. Y de verdad él lo hizo, y él no tenía idea, profundidad de no tenía idea del Estado, funcionamiento del Estado. Él sí había sido un joven, niño, desde niño su papá ya era una figura que había estado, vamos a decir, inmerso en ambientes de poder. Pero una cosa es ejercicio político y otra cosa es ejercicio del poder y de la administración. Y aunque su papá tuvo muchos cargos, tal vez tuvieron otros managers. Porque nosotros tuvimos otros presidentes donde lo dominaban todo, donde un ministro era un ejecutor, no era un rector de nada. Me estoy metiendo muy profunda, pero yo sé lo que quiero decir y confío en que pueda transmitirlo. Ya está más aterrizado. Y aunque como quiera se cree en la movie, se cree en la Suiza, porque realmente sentía que los creían, por lo menos ya están más cautos y no se fueron en promesa. Y sí, ciertamente eso es lo que pasó. El Partido Revolucionario Moderno era un equipo nuevo. Y los viejos que hay tuvieron un ejercicio en otro tiempo. Es más, fueron los primeros que se fueron no se puede decir esa palabra aquí, ¿verdad? Se fueron deslizando. Los viejos, a los que se confiaba de que fulano fue tal cosa en los gobiernos de Hipólito, esos fueron los primeros que se fueron
volvieron nada en lo que se confiaba. Sí, sí. Porque es que otro tiempo, otro ejercicio, no había ley de compra, no había redes, no había nada. Balaguer anotaba en un papelito. Y en la noche, cuando él iba a orinar, es que él decidía, mira, mañana, yo creo. Claro que tenían criterio, pero eran decisiones unipersonales. Ahí no había un plan, ni una ingeniería de detalle, ni factibilidad, ni POA, ni PAC, ni nada de eso, nada. Ni había un SIGEF, no había nada de eso. La burocracia llegaba. Él al ojo por ciento decía, mira, me entró ayer tanto en el colmado y yo creo que tal vaina, gracias a Dios que ese ciego tuvo visión. Wow. Ese ciego tuvo visión, Un porque ciego si que no, tuvo visión, esto ¿vale? era unipersonal. Es más, cuando cayó en otras manos, ¿tú sabes lo que pasó? Cayó en otras manos, con menos visiones, aunque eran videntes, y tuvimos grandes crisis. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno tiene que afinar y el presidente tiene que afinar porque él ha hecho su gobierno, él ha nombrado a la gente que entiende, él ha decidido y a hoy en día tiene más poder que nunca. ¿Tú crees, Susana, que el presidente logrará sobreponerse gerencialmente hablando? Y esto es una pregunta que la reflexiono contigo, claro, quizás la he hecho con muy pocas personas. Pero te digo, no logro entender cómo Luis no es un intelectual, ¿correcto? Luis no es un académico. No lo es. Luis no es un político consagrado. Tampoco. Pero sí es un gerente. Y lo que se nos vendió es un gerente con éxito. Entonces, ¿cómo alguien que su fortaleza es la gerencia, le cuesta tanto gerenciar a un equipo cuando llega al poder? ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado? Partiendo de que es un gerente, ¿verdad? Digo, ¿estás de acuerdo con mi criterio? No voy a regatearle eso, ¿verdad? Es que le ha sido difícil formar equipos. Yo no sé si tú alguna vez jugaste basquetbol, pero claro, yo me encantaba el basquetbol. Mi deporte preferido. Me encantaba el basquetbol. Y un dirigente debe saber la naturaleza del equipo que está dirigiendo. O sea, ¿cuál es la naturaleza? La mística. No me acuerdo que Mauricio Báez tenía una mística, San Lázaro, Arroyo Hondo, eran los de mi tiempo, tú sabes, el Naco, la mística. Después, ¿con qué equipo tú cuentas? Desde la banca, desde el último, hasta el recoge bate. Luego, ¿cuál es el juego en el que tú estás inserto? O sea, tenemos al equipo contrario inspirado 3-5 y después yo con todas esas vainas yo me tengo que sentar y sacar un juego exitoso. Y yo entiendo que Luis Abinader le ha faltado entender que él es el manager. Entonces, cuando un jugador que le tocaba tirar de 3, de la línea de 3, porque te colocaste la pelota, porque tú eres un guard de poder, porque tú tienes experiencia en tirar de 3, porque te toca tirar de 3, porque tú eres el hombre y te encontraron abierto y yo hice toda una estructura de abierto y tú fallaste. Entonces él viene y sale de la vaina del manager, larga el pito, larga la toalla y coge la bola e intenta tirar. Pero él no es un guard de poder, él es el manager. Él es el manager. A él lo que le corresponde agarrar este tipo que te falló y que usted se va afuera y yo voy a buscar una persona que te sustituya. Entonces Luis tiene, exacto. Y a veces su amigo y ha fallado y está dando falta y está corriendo con la bola, pero es mi amigo. Y el público abuchándolo y yo no lo saco. Pero a otro que a lo mejor cometió una falta, él lo saca porque entiende que le están voceando, pero ese no es su amigo. Él es el manager. Y como manager, él debe de saber que él tiene que tener la cabeza fría, toda la estrategia del juego, escuchar al público, pero no mucho. O sea, no sé no sé de qué equipo tú eres, pero Pujol soportó momentos difíciles, tuvo algunos errores él mismo como manager del Escogido y también
Yo soy liceísta. Pero él siguió. No y se de me verdad, ve, no se me ve en mi semblante. todo el que próspero, yo soy cogidita. Tú es que estás roto de vaina, rullido. No. Pero los liceístas, esos No. son la creen de la creen. Inclusive los cibaeños de alta son liceístas, no son aguiluchos. Pero ¿Oh, sí? sí. Ah, no sabía. Los aguiluchos son los del campo, vea, vamos a hacerle. Pero después todo el que esté exitoso es el cibao, el liceísta. Pero perdón, déjame no Mira, dañarme. discúlpame. Pero tú me sabes. permite brindar contigo, algo que no he mira, hecho. Pero mira, señores, tengo un programa. ya sí, Mira. atento al relajo, no bajamos la botella. Mira, salud. La botella no la hemos bajado. Pero tú me entiendes. No, nos preparamos para un buen programa. Él como manager, debe saber qué es el manager. Entonces yo lo veo en ese sentido mal. Qué interesante. Ha elegido, no ha dado las decisiones que deba dar en el momento preciso, ha salido a justificar falta de su gente en algunos casos y después ha sido muy injusto con otros porque todos los puestos no están para ser populares. Hay gente que tal vez no es popular precisamente porque está haciendo bien su papel. Y hay gente que sospechosamente es popular. O sea, si tú estás en un organismo de fiscalización y tú tienes buen apoyo, a lo mejor tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Tú sientes que al presidente Susana le ha costado dejar de gobernar con sus amigos? El presidente Luis Abinader, que se le reconoce buenas intenciones, que se sacrifica, que rectifica, paradójicamente ha ido perdiendo de alguna manera u otra ese favor del pueblo, porque mucha gente le reconoce al presidente que tiene buenas intenciones, que no es un presidente que ha ido a robar ni que protege a nadie, ha sacrificado, hay que reconocérselo, en momentos en que los presidentes no destituían a sus amigos. Entonces tú es un presidente que protege a sus amigos, pero que no le salva la campana a Lisandro Macarrulla. Un presidente que le cuesta hacer cambio, pero sacrifica a Furcal. Un presidente que de repente, en medio de este contexto, pone a que pague el precio a Neney. Entonces el presidente no ha protegido a los señalados de corrupción, pero no ha quitado a los que son ineficientes. Es la contradicción de la contradicción. No, pero en algunos casos, a Bartolito ese no. lo premió. Bartolomé. Y Neney como quiera sigue allí. A mí me extrañó que no pusiera a Bartolomé ministro de la presidencia. No, y Neney está subsanado, porque hay que saber que ellos tienen la varita mágica de la subsanación, que es Doña Milagro. Doña Milagro. Doña Milagro le ha, le ha expiado sus culpas a alguna gente, pero también es selectiva, porque a la morena esta que estaba en la juventud, ¿verdad? Esa ya le entró como la conga, sí. La morena. ¿Será que usted es un poquito racista? No sé, Doña Milagro, pero realmente usted se ensañó con alguna gente y con otras no, con otras ha sido inclusive justificadora. Yo creo que el presidente necesita entender que él es el manager. Y en ese sentido, yo entiendo que debe empezar a mover las fichas. Hoy, momento que estamos haciendo esta entrevista, ha pasado unos días después del 27. El presidente había está enfocado ahí. Está midiendo su gente. Aquí hay demasiados indicadores que han retrocedido. Casi todo han retrocedido. Tenemos ministros que no saben lo que le corresponde. Tenemos, en el mismo momento que el presidente estaba hablando, moría una muchacha en un pavimento porque el 911 no fue capaz de llegar a 4 esquinas de ahí. Wow. El 911, que ya debió ser un servicio maduro porque funcionaba hace 6 años. Totalmente. Y ha ido en retroceso y las excusas se acaban. En ese momento había muchos sectores que tenían pestañeo, o sea que había apagones por problemas de estabilidad del sistema, no solamente por apagones programados. En ese mismo momento había gente en los hospitales que necesitaban requerimiento. En ese mismo momento habían casi 11,000 aulas que dejó el gobierno corrupto del PLD.
el ladrón del PLD, el corrupto, el inepto, bueno, el inepto no, porque vamos a decir la verdad, porque se puede decir cosas, pero ahí no. Y usted no pudo terminarla. Y usted estaba hablando de la educación cuando nosotros hemos retrocedido. Y estaba hablando del asunto de la creación de empleo cuando nosotros tenemos un desempleo ampliado. Y tenemos gente que ya dejó de buscar porque se desesperanzó en encontrar. Y tenemos una precarización del trabajo. Y está hablando de autonomía alimentaria cuando usted ha aumentado a 200 y pico % las importaciones de bienes agrícolas. Y tenemos porque a veces nos olvidamos de que aquí se había querido satanizar a Peralta porque era Mr. Ajo y tenemos el ajo más caro del mundo. Y hablaron demasiado plepla. Y prometieron sembrar maíz en Guyana. Que ya el ciclo más largo del maíz se cumplió y no hay nada. Entonces, demócrata, es difícil porque yo estoy jugando cada vez más a la neutralidad. O sea, de verdad yo no tengo ningún afecto, ninguna persona política alguna. De verdad yo tengo una frigidez política. Y yo quisiera jugar a la neutralidad, pero me duele. Me duele el retroceso que ha vivido mi país, sobre todo un gobierno que nació con tanta esperanza. Porque de verdad Luis Abinader le dieron licencia para hacerlo todo. Se entendió que había llegado y se ha sido benevolente con él. Pero ya pasó 4 años. Ya no podemos seguir con la pandemia. Los números son tosudos y están ahí. Y de verdad el gobierno adolece de demasiados errores y vive buscándose temas, señores. Él mismo se galdea solo. Oye, no entiende que solo se gobierna en tranquilidad, en paz. El que esté en el gobierno necesita pacificar para poder cumplir su papel. Y gobernar. Si tú tienes 10 pesos aquí, tú como padre del hogar, tú dices, estos 10 pesos van 2 para el niño. Tú no quieres que el niño se te parta la cabeza porque que te va a desubicar. Ni que el otro agarre y rompa la vitrina del vecino porque te vas a descuadrar. Entonces es el mismo gobierno que se genera. Mire esa vaina de que del decreto, que el presidente sale como con unas vainas, como pero antes de entrar que ahí, enrarecen todo el ambiente y crean otra conversación. A propósito, el presidente ha sido un presidente atípico en muchos aspectos y, como ya sabemos, no bien ganó su reelección. El mismo día de la celebración anunció su inhibición y salió la carrera de los presidenciables. Sí, me gustaría, que es un tema que hemos analizado mucho aquí, pero con figuras de peso como lo eres tú, yo prefiero ahora ver críticamente cuál es tu valoración de este tsunami de precandidatos y que veamos lo que pasó, dicho sea de paso, como un precedente peligroso. Y yo lo denominé, al día siguiente del discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, a un presidente que lo dejaron solo, como la propia secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, la alcaldesa Carolina Mejía, fue la primera que salió y llegó con una demostración de su ejército, los diputados de Carolina, y como luego los diputados de Wellington, los diputados de Yayo, los diputados de David. Entonces nadie estaba hablando de sus propios ministros y altos dirigentes del PRM, de el discurso del presidente. La atención fue quién tenía más diputados. Yo no sé en qué momento tener o no diputados y quién puede comprar a los diputados, porque ahora precandidatos que compiten en la cantidad de legisladores que le apoyan. Y eso lo uno a la pregunta de qué pasará en el 28, cuando se ha acelerado la campaña y la guerra interna en el partido oficialista, cuando no bien el presidente ha iniciado su segundo mandato.
Mira, el presidente tiene que saber que tiene una crisis de autoridad. No lo está respetando como presidente ni como líder del Partido Revolucionario Moderno. Tampoco vimos a nuestro querido Andrés Bautista y Chu Vázquez, que son, Andrés es presidente ad vitam del Partido Revolucionario Moderno y Chu Vázquez fue uno de sus primeros secretarios, y además son gente que pesan hacer un periplo por los medios de comunicación pidiéndole precisamente a esos precandidatos que se abstuvieran de hacer proselitismo. Entonces se está fallando al partido y se está fallando al liderazgo. Luego tampoco se comprende lo que es el Estado. Y te lo digo porque yo soy un estadista. Estadista no es ser presidente, es conocer el Estado, trabajar por el Estado, haber servido y conocer cuáles son los fines de la estructuración de un Estado, su comportamiento y su alcance. No entienden que desde el poder político, cuando usted está en el Estado, la mejor forma de hacer política es haciendo una buena gestión. Lo que ellos hicieron fue un irrespeto primero al escenario, a la investidura del presidente, y también una torpeza política, porque eso no significa nada que usted tenga diputados atrás. De hecho, ese no es el área donde tú vas a influir, porque Carolina es alcalde, el otro es ministro, o sea, es un desatino desde el punto de vista de la separación del poder. No se respetan esos diputados, excúsenme, ustedes son unos mierdas, ustedes no saben lo que les corresponde, no se respetan para estar atrás de un ministro, de un director general, de un alcalde, y me excusan porque tengo amigos allí, y yo cuando vengo a programas como estos me meto en problemas porque digo lo que pienso, pero no se respetan. Eres objetiva. Y no sirve para nada. Esa vaina no sirve para nada. Que tú tengas 10 o 15 diputados. ¿Habías cuenta? No vi si David se montó en la escalera. ¿Se montó David? No. David no se montó. Pero todos ustedes saben que el que está más arriba es David. No es que yo quiera, pero está más arriba de David y no tuvo en la escalera. Entonces, y por lo menos entre todos esos candidatos también hay otros que tuvieran capacidad y tal vez no tienen diputados, pero tienen otros niveles de pueblo o niveles de aceptación, o el tiempo le va a permitir con su gestión pública terminar de otra manera. No sé si tú comprendes. Claro. Porque, por ejemplo, tú tienes gente que no tiene ni siquiera que hacer campaña, pero la gente percibe que ha hecho una buena gestión, y ante la incapacidad sostenida, tal vez la mirada dentro de 4 años es ¿quién puede volver a llevarnos a los niveles? Y, ¿no entiendes? No quién es más popular, ni quién es nada, porque yo te digo, para mí la persona más popular dentro del Partido Revolucionario Moderno es Hipólito Mejía. O sea, tiene una popularidad contagiosa. Yo he tenido que coincidir últimamente muy seguido por un aspecto de un tema en el que trabajo, de un sector, el sector minero, como consultora, y él es frecuentemente invitado a algunos foros. Y la verdad que la simpatía de ese señor es impresionante. Sin embargo, no así la gente recuerda el éxito de su gestión. Entonces, popularidad no es lo mismo. Bájense de la escalera, muchachos, y cojan el trapo de limpiar, la escoba, la vaina, fájense con su gestión, así se sube mejor. Dejen ese fronteo, que ustedes no son de un vocero, mira, eso se vio feísimo. Y oye, eso amerita que el presidente de verdad le haga un golpe en la mesa. La alcaldesa, que la quiero, la amo y creo que tiene condiciones excepcionales. Usted no puede ponerse a esa altura. Eso es muy feo. Y además usted no controla nada, porque en este toma y daca, tal vez el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene más posibilidad de negociación. A propósito, ahorita te sacan la alfombra, claro, y te llevan los dos diputados, que finalmente lo que hacen es lo que le dice Luis. Analicemos los perfiles de los precandidatos del PRM, analicemos también la realidad de la Fuerza del Pueblo, Leonel, Omar, analicemos al PLD, pero los focos están ahora
en una atomización, desde mi punto de vista, de precandidatos que parece que están dispuestos a perder el poder, a destruir el gobierno y a matarse en una guerra política. Pero veamos la potencialidad de los perfiles. Tu valoración desde el punto de vista de perfil político, preparación y capacidad para ganar una interna en el PRM y para dirigir el país. Empecemos con Wellington Arnaud. ¿Cómo describes a Wellington? Lo describiría muy bien. Wellington es un muchacho con muy buena formación, con experiencia y con historia. Yo conocí a Wellington Arnaud, un niño, y ya estaba a los pies de su papá, escuchando, aprendiendo e involucrado en política. Él y Fellito Suberví son para mí de los jóvenes que más experiencia y vivencias políticas tienen. De los presidenciables. Bueno, no sé si Fellito es presidenciable, no, Fellito, pero de los bueno, de esa casta, de esa camada joven que es funcional, que ocupa burocracia. Pero sin duda para mí una de los candidatos que más carisma tiene es Carolina. Pero viene descendiendo. Viene descendiendo porque para mí, y voy a jugármela aquí, Luis o el equipo de Luis o alguna parte del PRM tiró al escenario a doña Raquel Peña, tal vez pensando que era la forma de bajar a David Collado, pero resulta que Raquel Peña a quien ha medrado es a Carolina Mejía y viene sosteniblemente bajando en sus encuestas. Eso es lo que yo percibo. O sea que a quien ha mellado, a quien le ha hecho daño, a Raquel Peña, con su proselitismo, que ninguno de los candidatos está haciendo más campaña que Raquel Peña. No, claro, sobre todo en el aspecto donde se necesita crecer, que es internamente con las estructuras políticas de las provincias y con las estructuras partidarias, porque ella está yendo a todos los pueblos a entregar obras y viéndose con las estructuras, el poder fáctico y político de cada una de esas comunidades. Entonces ella ha afectado la candidatura de Carolina. Pero luego está David, que es el que más puntos tiene y el que menos quiere. Si me lo permites, antes de irnos a David, para ir perfil a perfil, entonces quedémonos con doña Raquel, el perfil de doña Raquel a propósito. Bueno, Raquel Peña me recuerda mucho a Margarita Cedeño, guardando las distancias en cuanto a esto. La gente la discrimina, esa mujer no tiene estructura, esa mujer no es peledeísta, bla, bla, bla. Oye, y cuando viene a ver, dio la gran sorpresa. Raquel Peña primero se salió a tiempo y se llevó en la mano el diploma deficiente. O sea, los líos que ella le tocó gestionar, de los cuales no resolvió, ella ya se salió. Ya Raquel Peña no es el pony de este gobierno. Entonces, por lo tanto, ya ella no iba a ser evaluada por todos los temas donde ella fue como bombero a apagar el fuego y que están quemándose igual, porque ella no está en ese foco, ya la gente no la ve como la persona que va a resolver donde la ineficiencia está visible. Ya ella no está en eso, y ella lo que está es inaugurando obras y promocionándose y proyectándose. Entonces se llevó el diploma deficiente en las manos y ella superó esa materia y está haciendo el trabajo político. Entonces yo creo que ella es alguien a quien hay que tener cuidado. Todavía no es ganadora, pero le puede dañar, y de hecho le está dañando mucho y está cambiando el cuadro. El cuadro de poder lo está cambiando doña Raquel y nadie le entra a doña Raquel. Y nadie Esto se está matando y la doña está fuá por allá. Ay. Señores, nada más ustedes ven la reseña de que ella entregó allí. Si ustedes escucharan los discursos de doña Raquel, usted se diera cuenta de que no es cierto que ella no es política. No es cierto que ella no es política. Ella está haciendo la política de este país todos. Y muy bien. Y muy bien, entonces es una persona que ha cambiado y pudiera influir y cambiar el cuadro, y que para mí ha sido tirada como un globo de ensayo, y si lograra posicionarse, oye, no dudes tú que sería la preferida de Luis Abinader y el anillo palaciego, porque
aseguraría que van a seguir gobernando sin grandes aspavientos. Está mirando más allá de la curva. Porque el poder Susana, se abre desde adentro, el palacio abre su puerta desde adentro y esa es su gestión. A propósito de los grupos de poder, David Collado, tu evaluación. Ese es el tema. David Collado sigue marcando y cada día se distancia más de los otros. Pero resulta que David Collado no es querido dentro del PRM, ni es confiable para ellos, ni a los que están en el poder, y no le asegura a la gran cantidad de PRMistas que están en el banco, que no han sido considerados y que ya saben que a lo mejor en los 3 años que quedan tampoco lo van a coger, a tomar en cuenta. No le asegura esperanza a David Collado. David Collado es como un cuerpo extraño dentro del PRM y sin embargo es el que ha consolidado la simpatía. Es el que puede tener lo bueno del PRM y estar totalmente diferenciado de lo malo. Él no tiene que defender nada, ineficiencia ni nada, porque él no es parte de esa parte mala. Y sí, él exhibe una buena y él es lo bueno del PRM. Entonces David Collado está solo. Yo no estoy en ninguna duda de que David Collado será candidato en el 2028. ¿Por el PRM? No sé, lo dudo. Pero de que partido. Él va a ser candidato, lo va a hacer y él lo está y él lo sabe. Y si eso se da, ¿no sería una fractura, una división que presuponía? Ya se dio. ¿Ya se dio? Ya se dio. David Collado, ¿No te ríes por la continuidad del poder? El primero que presentó la candidatura de David Collado como síndico fue el Partido Revolucionario, el Partido Reformista. Después el PRM lo asumió, pero el primero, ya él era candidato. Y él ganó con sus fuerzas. Él ganó con sus fuerzas. No te creas, él ganó con sus fuerzas. Y David Collado es un candidato que de verdad hay que estudiarlo sociológicamente, porque es un tipo que no, hermano, no se justifique su número. En algo sí, ha mostrado una buena gestión. Pero política no está haciendo. Él no está haciendo campaña. Y se lo digo a la gente porque la política ciega a la gente. No, porque David tiene turismo. No, David no está haciendo política. Si está así tan arriba, asústense. Porque cuando él se faje a hacer política, ustedes sabrán. Ahora David tiene alguna falencia. No aguanta presión. Cuando lo contradicen, el niño lindo se encojona y vota la segunda. Contrario, por ejemplo, a un Omar Fernández, que todo el mundo, que es un muchachito, porque sé yo, pero el tipo vamos para Omar, pero seguimos en el PRM. Yayo San Lobatón, tu evaluación de Yayo. Bueno, Yayo para mí es el más querido dentro del PRM. Para mí que sí, porque ha logrado lo poco del PRM, que tiene un espacio, ha encontrado en Yayo un hermano. Yayo se maneja bien con la oposición, maneja bien los ataques, maneja bien las dificultades del poder. O sea, realmente Yayo está gerenciando las fuerzas allí. Y él no es extraño a nadie. Él es parte de Carolina y es parte de David. O sea, el triángulo de más fuerza PRMista realmente, o de proyecciones de poder, Yayo es parte y ha estado. Y tuvo mucha responsabilidad. Yo quiero decirte que mucho de esta conquista de la reelección se debe al trabajo de Yayo. Se articuló con muchísimas, sí. Y supo soportar y supo, Yayo tiene muchas condiciones y yo tengo que reconocer que también como persona es como un cemento para que las cosas no se acaben de romper. Y yo siento que a él le duele mucho este gobierno. Carolina es PRMista, pero tal vez no siente este gobierno tan de ella. Yayo sí lo siente. Yayo siente que si este gobierno se afecta, él se afecta. David está ya en su Parnaso, no sé si me doy a entender. Claro. Y en casi todas partes está Yayo. Y yo lo sé que mucha gente dice, que Yayo está sonando mucho. Bueno, que está tratando de contener. Porque él sabe, tiene también mucha experiencia y sabe
que los partidos en el poder no se dividen, pero coño que se rompen de a fuerte. Es como cuando tú tienes un florero, hay una fuerza centrífuga que es el poder, que hace que el florero, no importa las cuarteaduras que tenga, las quebraduras, no se rompan. Las fisuras. Exacto, las fisuras no se abran, pero son fisuras profundas. Y cuando esa fuerza que lo mantiene, entonces cuando se rompen. Y las fisuras hacen que se pierda el poder. Y después que se pierde el poder, entonces ahí está todo perdido, ¿no? Se pierde todo. Guido Gómez Mazara, para completar. El que más me gusta a mí. Si tú me dices a mí, no soy PRMista, para mí el político joven, joven no, de esa generación, de la generación mía, yo le llevo a Guido 11 meses, él nació el 14 de febrero y yo el 19 de marzo. Él cumplió ahora 59 años, 58 años y yo cumplo 59. Para mí el más brillante es Guido, el más brillante, el más formado es Guido. Y también de los jóvenes presidenciables, para mí el que más mérito tiene es Guido. A los 14 años ya Guido estaba haciendo política. Es más, Guido nació en la lucha política. Guido desde niño tuvo que estar en la lucha política, pero tal vez no es el que tiene los números ni la correlación de fuerza. Yo diría que Guido es parte de la segunda o de la tercera generación que se perdió por la hegemonía de los líderes mesiánicos que tuvimos. Y si no lo logra, sería una gran pérdida. Pero para mí Guido es el más brillante, el que más político es realmente es Guido y el más merecedor, pero tal vez no tiene las correlaciones de fuerza. Y de verdad te lo digo, el único que pudiera darle la guerra real a un Leonel Fernández, si este gobierno fracasa, sin duda que Leonel Fernández sería una opción real y dura de poder y al que tuvieran que alinearse cualquier opción, y sería solamente para mí Guido el que tuviera las condiciones para en esa coyuntura enfrentar a Leonel Fernández. Pero tal vez no es el que tiene ahora mismo el favor, no lo tiene. Pero ojo, sí, faltan 4 años y si hace una buena gestión, ustedes verán cómo haciendo una buena gestión la gente se posiciona. Puede cambiar. ¿Tiene desde tu punto de vista el presidente Luis Abinader algún precandidato, candidato en el PRM preferido? Sí, Raquel. Oye, sí. Raquel Peña, totalmente, oye, a ojos cerrados, y él está haciendo su trabajo y le está dando la posibilidad, le está creando los escenarios, la liberó de todas esas trabajos, laboriosidades que no solamente por el trabajo no le permitían hacer lo que está haciendo ahora, sino porque la arriesgaban a quemarse. Te digo que ella se llevó su certificado de eficiencia, ya se graduó, tiene su doctorado, y todos los días están explotando la luz. Pero lo hizo bien. Se fue a tiempo. En el gabinete de salud, se fue a tiempo. Competitividad. Se fue a tiempo, eléctrico. Exactamente. Aunque esté, entonces, esa es su candidata. Ahora de que Luis no va a arriesgarlo todo, no, pero le está dando todo. Pero se la jugará el presidente. Pero se le está jugando, mi amor. Wow. Esa señora va a 4 y 5 inauguraciones y está trabajando. Y no lo saben Yayo, Carolina, sí, Guido, saben, pero como Wellington. Todavía ellos saben que ella no es un riesgo, ella David. no es una amenaza, ellos saben que ella no es una amenaza. A veces se hace y tarde. Además, como todos, como ella es el modelo para tumbar al que está arriba, al enemigo de todos, al enemigo común que David, pues ellos se hacen. Yo me diría, y yo también diría, pero pero está bien, perfecto. Ahora, el problema es que ella no ha ido tumbando a David, ella ha ido tumbando a Carolina. Vámonos, brillante, Susana. Y esa es la realidad. Tremendo. Ella es la realidad. Bueno, nosotros hicimos un análisis parecido con Marino Berigüete, descodificando los candidatos de todos los partidos en diciembre. Estamos ya ahora en marzo,
y justamente es el tiempo suficiente para contrastar, y sería interesantísimo con la salida de estos análisis, Susana, al politólogo Marino Berigüete y a la estadista brillante Susana Gotró. Amigo mío, a veces nos pegamos, ¿verdad? Porque tú sabes, ¿verdad? Pero... Susana, vámonos ahora a la fuerza del pueblo. Leonel Omar, ¿cómo evalúas a Leonel y cómo evalúas a Omar en una fórmula de poder por separado para darle el espacio? Y luego también me gustaría que puedas ponderar con quién pudiera ganar más fácil la fuerza en términos Leonel. Partidario, el término partidario electoralista, la fuerza del pueblo es que está mejor. No tiene una gran estructura, no tiene vocero, tiene una estructura vetusta que tiene que relanzar, no tiene un secretario general, pero está cómodo en materia de candidatos. Tiene un Leonel Fernández que, aunque tiene un voto de rechazo muy duro, y déjame decirte, culpa de él, porque muchas cosas que se le rostran a Leonel, él pudo defenderse, pero su naturaleza, su forma, no le permitió, su ego no permitió él darle verdadera lectura a cuáles cosas lo habían afectado. Pero Leonel todavía tiene una gran simpatía, y tiene una simpatía que es dura también. Tiene un voto de rechazo duro, pero tiene una simpatía incólume que no ha logrado. O sea, hubo gente, oye, que sabía que lo perdía todo bajando del PLD para irse con él. Él se fue con nada, y esa gente se fue. Y esa gente ha estado al lado de Leonel Fernández. Entonces, la percepción de incapacidad y los conflictos de este gobierno le ha dado una vigencia a Leonel Fernández increíble. Lo ha reivindicado en muchos aspectos. Ahora, sin duda, que el candidato más luminoso que hay ahora mismo en el escenario político es Omar Fernández. Está por encima de Leonel Fernández, y te digo la verdad, yo he visto varias encuestas empresariales que no tienen nada que ver con política, donde Omar Fernández está por encima de todos los candidatos, medidos con todos, inclusive el escenario de que Luis Abinader pudiera dejar sin efecto la reforma constitucional. Omar le ganaría. Omar está a Luis. Está por encima de todos los candidatos. Y es un fenómeno también, porque Omar todavía no ha mostrado tanto de él. Igual que David, solamente ha mostrado su eficiencia en el Ministerio de Turismo, y sin embargo tiene una simpatía impresionante. Omar tiene una simpatía impresionante, igualmente tiene un voto duro de rechazo que se extrapola de Leonel Fernández, que es sumamente violento. Y a medida que él suba, va a ser todo contra él, porque realmente muchos entienden que es inmerecido esa simpatía. Y es que la política es así, es emocional, no es una cuestión de merecimiento, pero además, a veces tú crees que no tiene merecimiento. Lo conversábamos tú y yo, el aspecto comunicacional. Mucha gente está viendo hoy al demócrata y no sabe los años que tiene el demócrata, pero cuáles son los estudios que tiene el demócrata, cuáles son las experiencias que tiene el demócrata, y la gerencia que tiene el demócrata para gestionar su figura y su plataforma comunicacional. Entonces solamente salen los envidiosos, y esos envidiosos se ponen histéricos y entienden que tú has explotado. Y es verdad que hace 3 años el demócrata no era lo que era el demócrata, pero esa explosión es fruto de muchísimas cosas. Es como yo le digo a la gente, oye, pero Omar tiene más que Luis. Luis había estado en un consejo que yo estaba ahí, que Luis apenas iba a reuniones, ni siquiera cobró ni tomó ninguna decisión en un consejo de la CDEE. No tenía ninguna experiencia de Estado. Y usted está diciendo, y ya Omar, aparte de que es un niño que nació de un presidente y todo, ya tuvo un periodo como diputado muy prolífico. O sea, él hizo mucha... O sea, fue rico su ejercicio como congresista. Entonces, porque es joven, que no es tan joven tampoco. Y ahora como senador. Entonces, y ahora como senador, la gente no tiene, pero ¿qué experiencia tenía él? ¿Qué experiencia tenía él? Y muchos que tuvieron experiencia, por ejemplo,
como ministros que llegaron a ser presidentes, tuvieron gestiones de desastre, fueron un desastre. La misma pregunta, pero ahora en el escenario de la fuerza del pueblo, así como te pregunté si el presidente Abinader tendría su preferido, en este caso preferida, como lo ha señalado, ¿se atreverá Leonel a perder con Leonel o en un escenario real donde le gana Omar a cualquier candidato del PRM, se apartaría Leonel de sus aspiraciones para cederle a su hijo? Yo me precio, y mira, yo soy poca arrogante, yo me precio de conocer a Leonel, la persona, muy bien, por muchísimas cosas. Yo estoy segura que el Leonel de ahora no es nada de lo que el mito de que él se muere por el poder, no. Leonel se sentiría orgullosísimo de presentar a Omar Leonel como candidato a la Fuerza del Pueblo. Ahora, él solamente va a hacer eso si Omar Leonel tiene los números, porque él sabe que presentar a Omar Leonel como candidato a Fuerza del Pueblo es, desde que se presente, genera conflictos internos en la Fuerza del Pueblo. Hay gente ahí que solamente entiende que tiene algún futuro con Leonel y alrededor de Leonel, y que no va a aceptar así por así. De hecho, si tú no has visto a Omar Leonel muy adentro del partido, es porque se ha tratado de preservar, porque es que ahí, oye, que le van a entrar como la conga. Si tú ves que Omar Leonel sigue subiendo las encuestas, Leonel lo va a apoyar sinceramente, y se va a sentir orgulloso. Que pudiera darse el fenómeno de que Leonel se aparte y le ceda. Estoy segura de que si él logra seguir avanzando, Leonel le va a pasar el cetro y va a hacer campaña. Te la está jugando, Susana. Es que, me la juego y lo conozco y sé muchas cosas que no puedo decir. Y yo no veo a Leonel Fernández compitiendo con David Collado, no lo veo. ¿Le ganaría David a Leonel? No, es que David es que Leonel no se va a sentir cómodo haciendo. No quisiera verse. Pero está en juego la presidencia. No, pero... No es cuestión de comodidad. Sí, pero... Si Leonel tiene que compartir con Yayo, Carolina, con David, con Guido. Tiene que hacerlo. No, con Guido se sentiría bien. ¿Oh, sí? Claro. Con el único que se sentiría bien. Claro que Guido. Sí, él sabe. Por la porque Leonel tiene mucho de y la brillantez. Él tiene mucho de ego y de conocimiento y de valorización. Oye, mejor que no jodan con Omar. Dejen a Omar ahí, no le conviene, no batan eso. Omar es un fenómeno y es una realidad difícil de manejar. Omar es una realidad difícil de manejar. Y si el PLD, como se está dinamizando, porque de verdad el PLD se ha dinamizado bastante con esta Secretaría General, yo creo que ha sido el mayor acierto que ha tenido es Johnny Pujol y la entusiasmo que ha generado, la esperanza. Me gusta esta dinámica de entrevista, de conversación, porque tú vas llevando ya hacia los próximos pasos. No, se me olvida que yo estoy como invitada. No, tú eres... Susana, usted está metiéndose. Y oye, qué fino para decirme, coño, pero yo soy el dueño del programa. No hay dueño del programa. Es la democracia, es el pueblo. No, pero me gustó lo fino que tú me recordaste, Susana, pero... No, espérate, es que me encanta conectar con tu inteligencia. Es que me emociono. Es que pocas veces puedo tener una mujer tan brillante y te voy a decir, y yo pocas veces me siento tan como a gusto. O sea, de verdad te digo que, ¿sabes? Que en esto a veces le fallan gente. Me llama, mira Susana, fulano se me quedó, venga para acá. Porque de verdad a mí lo que me gusta, más que la opinión, a mí me gusta el análisis. Y yo me he dado cuenta que es un ejercicio honesto, responsable y conveniente, porque hace, a medida que tú te profundices en el análisis, tú empiezas a hacer que el otro también profundice. Y la gente está conversando con nosotros, no solo escuchando, está reaccionando. Claro, y está mirando. Y construyendo el ejercicio. Y construyendo, porque a veces uno no la ve así. No. Y yo te digo, el PLD es el partido más engrasado que está, más inspirado, porque cada vez que ve que el PRM está siendo cuestionado o no logra los números de ellos van perdiendo, porque ellos tenían
ellos estaban desmoralizados por muchísimas cosas. Entonces ellos van mirando, concho, y van como cogiendo fuerza, pero no tienen un candidato. Es a propósito, no tienen, porque el que tenían lo ahogaron, que era Juan Ariel. Es a propósito, Francisco Javier, el candidato ideal, y cómo evalúa a Francisco Javier de cara a lo que se prevé que sería un relanzamiento del PLD bajo la usanza de Danilo. De todos los compañeros que están terciando, al que más conozco es Francisco Javier, porque yo soy de la vieja guardia. Es el peor candidato. ¿El peor? El peor. Oye, el peor. Si el PLD quiere algo, no es Francisco Javier. Hasta con Abel me voy. De verdad, el peor candidato. El que menos relanzaría al PLD es Francisco Javier, el que más encarna muchísimas cosas. Ay, no, PLD. Ay, PLD, mira. Oye, si no van a, pierdan dignamente, pierdan posicionando otra imagen, no, para nada. Francisco Javier. ¿Cómo describes? Y sin duda el que Francisco tiene Javier? más fuerza dentro de la estructura es Francisco Javier, pero es el peor candidato, es el más impropio para este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque simboliza todo lo vetusto del partido, toda la fuerza que le han hecho hundirse. Francisco Javier tuvo mucha fuerza dentro del partido y hace mucho. Y si el PLD está ahí es porque su cúpula, señores, porque aunque se masificó, su cúpula siempre tuvo poder y todavía tiene y todavía decide dentro del PLD. Las pequeñas aperturas la han permitido, o esas gente han sido tan y tan fuertes que aún contra la resistencia de esa cúpula han logrado algo. Y eso encarna Francisco Javier y Domínguez Brito. Yo no quiero saber de nadie que haya durado los últimos 25 años en la cúpula del partido, pues ellos son los culpables de todo lo que ha pasado dentro del PLD. Yo creo que el PLD tiene una oportunidad con Juan Ariel, lo tiene ciertamente de perder con dignidad o de lograr una buena alianza, y hay otros jóvenes ahí. Oye, yo hasta Johnny Pujol lo tirara, oigan bien, lo tirara. Vámonos con Pero Juan Ariel. no. Tu evaluación de Juan Ariel como posible candidato. Lo primero que debo decir es que yo representa? soy mamá de Juan Ariel, y así él me llama, y de verdad soy una madre putativa, o sea, yo tengo mi, vamos a decir, mi objetividad de alguna manera comprometida. Sin embargo, yo conozco muy bien a Juan Ariel. Juan Ariel tiene muchas condiciones. Tal vez le falta una, es la decisión de afrontar las fuerzas procelosas internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana que lo han estado golpeando bastante. Porque él significa la negación y evidenciar todos los errores de la gente que le ha hecho tanto daño al partido. Él es la vuelta a los principios, él es el decir, no es verdad que fue toda una conspiración, fue que yo me alejé, y sí queda gente que puede encarnar esa esencia del PLD. Entonces, de alguna manera los evidencia a ellos, los diferencia sin decirle nada con su conducta, le dice, tú no eres, tú no fuiste. Y mira que Juan Ariel no tiene esa formación PLDista. Juan Ariel llega, sin embargo, para tú asumir principios, tú no necesitas haber durado 20 años leyendo una cuartilla, sino vivirlo, ejercer el ideario de Juan Bosch. Y aparte de eso, pues también tiene la parte práctica. Yo creo que con Zoraima y Juan Ariel, yo perdiera perfectamente. Esa sería tu fórmula. Si yo fuera, yo perdiera con dignidad. Esa u otra parecida a esa manera. Después yo no considero ni a Margarita. No, yo esa gente, si usted quiere, Abel usted Martínez trabaja. Abel tiene simpatía dentro del partido y creo que tiene una preparación, pero tiene algunos problemas de inteligencia emocional que harían imposible que todo el PLD se nucleara alrededor de él. Más pronto lo lograra Gonzalo, increíblemente. Gonzalo lo lograra más, nuclear y movilizar el partido. Pero tú sabes que Gonzalo está a su yúdice, y esa es una realidad. Gente que no le gusta que lo diga, está bajo un proceso. Y cuando él vio, se olfateó que Jenny iba a ser
nombrada procurador, pues se expresó claramente, oye, no cuente conmigo, yo no puedo. Y a joderme de nuevo después que, no. O sea, Gonzalo en este momento no puede, tiene que seguir por detrás moviéndola como una mano que mueve la cuna, que la gente no sabe que mucho de donde llegó Abel y la escogencia de Abel significó la decisión de Gonzalo Castillo. Es decir, que Abel fue un candidato impulsado, creado y protegido por el liderazgo de Gonzalo. Por lo menos protegido por el liderazgo de Gonzalo. No era el candidato de Danilo Medina, no. Sin duda, en la fase inicial, la candidata de Danilo era Margarita. Evaluemos a Margarita, ¿cómo la ves? Ahora mismo, para mí, Margarita tiene muy poco valor político, muy poco valor político. Ella no hizo lo que tenía que hacer en el momento y a las mujeres no nos perdonan eso. ¿Y no está siendo muy dura tú con Margarita? Los hombres se pueden relanzar, pero las mujeres es muy difícil. Cuando se pasa el time, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, ¿y cuál es la cuando diferencia, tú permites, Susana? Porque es así. Es así, para las mujeres ser consideradas tienen que llegar muy arriba, todavía al final, todavía se sigue haciendo la pregunta, ¿el país está preparado para tener una mujer presidente? Coño, el que tiene que estar preparada es la mujer, no de que el país. Si son iguales, no es una cuestión de que tú seas mujer o hombre y tú estás preparada. Yo creo que a Margarita se le pasó su tiempo y se le sigue pasando, porque Margarita ha podido hacer una oposición de calidad y hacer una oposición tiene las condiciones, tiene la gestión que la ampara y oye, y pudo serla. Pero ella quiere que le caigan las cosas como le cayeron alguna vez y ya la pata no pone donde ponía. Ya usted llegó hasta ahí, hermana, y te tuvo y logró una coyuntura buena, tire para adelante ahora. Yo creo que Margarita no es su momento. De verdad que no. Además, algunas cosas afectaron su reputación política. No estoy hablando de su reputación personal. Su reputación política la gente la percibió poco noble, poco... Entonces eso afecta mucho y son muy duros con las mujeres en ese aspecto. Date cuenta que las pocas mujeres que han logrado descollar y ser presidenciables sobre la base de ser prístina, de ser ideal. Se dice que las primeras que son más duras con las mujeres son las propias mujeres. Posiblemente porque el machismo, ¿y a qué se debe? Porque el machismo es una ideología, no un género. El machismo es una ideología y la ejercen por igual hombres y mujeres, con la diferencia de que las estúpidas mujeres la ejercen y la perpetúan en su contra y los hombres las ejercen en su provecho, pero es una ideología que hace que la gente reaccione, crea, estereotipe, juzgue, conforme ese código de valor donde el hombre es hegemónico y las mujeres la ejercen entre ellas canibalizándose, repitiendo esas cosas, porque es una forma de pensar que no tiene que ver con un género particular. Estoy obligado, haciendo un paréntesis en este análisis, a preguntarte al respecto. Ninguna mujer tiguerona ha logrado gran cosa, ser diputada. Ser diputada como hay dos en Puerto Plata, que sé yo qué, que coge corte, pero no pasan de ahí, porque aquí la mujer que logra ser vicepresidenta tiene que tener un halo de subliminarse.